casos de criminalización de la protesta. Nos acompañan en esta mesa la doctora Daniela Salazar, el doctor Ramiro García y el doctor Harold Urbano. Vamos a iniciar la charla con el doctor Harold Urbano, abogado de INRE. Posteriormente continuaremos con Daniela Salazar, vicedecana de jurisprudencia de la Universidad de San Francisco, y terminaremos con Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados. Gracias. El tema de la criminalización es un tema que hay que trabajarlo desde la memoria, pero también desde la actualidad. Es algo que sigue pasando y que seguirá pasando, y por lo tanto necesitamos aprender de lo que hicimos para que nuestras estrategias interdisciplinarias puedan de alguna forma consolidarse y hacer que la defensa jurídica y la defensa social de las personas criminalizadas por ejercer el derecho a defender los derechos pueda ser más efectiva en el futuro. Bueno, yo voy a dedicar este tiempo a hablar básicamente de qué es lo que hemos aprendido en todo el desarrollo de la defensa jurídica de personas que han sido criminalizadas por el ejercicio del derecho a la protesta social específicamente, pero también por el ejercicio del derecho a defender los derechos. Ya voy a hacer como una diferenciación de este tema. Voy a dedicar mi exposición a dos puntos grandes. Primero, creo que es importante pensar que la defensa jurídica no empieza exclusivamente en el momento en el que el Estado usa el derecho penal en contra de un defensor o defensora de derechos humanos, sino que los abogados, los defensores de defensores, tenemos que empezar nuestro papel jurídico desde antes de la criminalización. Entonces vamos a hablar primero de una etapa previa a la criminalización, al contacto con la ley penal, y luego sí de una etapa durante la criminalización, el ejercicio de la defensa durante el proceso penal, ¿no? Y primero hay que preguntarse por qué protesta o por qué hemos protestado los últimos 10 años. Y lo que hemos visto durante todo este tiempo de investigaciones y de contacto con los casos en territorio es que esta expansión amplia de derechos que tuvimos por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, hizo que se generen resistencias, ¿no? Y que se generen resistencias nacionales, pero especialmente resistencias locales. Resistencias locales que en algún momento no fueron escuchadas, no fueron atendidas, y por lo tanto no solamente se criminaliza el ejercicio de la defensa de derechos, sino se criminaliza especialmente el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, si es que yo exijo que se me respete el derecho a poder participar en un proyecto extractivo o el derecho a la consulta previa y libre e informada, el Estado debe a mí promoverme o debe darme los espacios para que yo pueda ejercer ese derecho. El hecho de que yo exija que existan estos espacios, ya en la década anterior lo que hizo fue promover una respuesta agresiva por parte del Estado, una respuesta que se dio a través del medio más lesivo de derechos, que es el derecho penal. Entonces, lo que hemos visto es una expansión amplia de derechos en el Ecuador que ha sido inversamente proporcional a una respuesta participativa, a una respuesta democrática. La respuesta ha sido una respuesta represiva. Y nos lleva a pensar en una disyuntiva, a la disyuntiva de si es que estamos viviendo en una sociedad en donde la sociedad civil se está enfrentando con el Estado, o si es que queremos vivir en una sociedad en donde el Estado y la sociedad civil sean los que construyan política pública para el respeto y garantía de derechos. En ese sentido, están en el medio las personas, los líderes, las lideresas que activan estas resistencias. Y estas personas, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos, tienen la calidad de defensor de derechos humanos. ¿Y cuál es nuestro papel como organizaciones que acompañamos estas resistencias, como organizaciones que vamos en algún punto a hacer intervención jurídica en estos procesos? Primero, darles la posibilidad de que estas personas sientan que es necesario autodefinirse como defensor. La gente que se encuentra resistiendo a una política agresiva de violación de derechos humanos es un defensor de derechos humanos, y es necesario que para una intervención jurídica clara durante un proceso de criminalización, esta persona se sienta defensor de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un argumento fundamental que luego se tiene que usar en la defensa jurídica.
Y para eso, esta idea de defensor de derechos humanos tiene que estar tanto en la dimensión interna de la persona que ejerce la resistencia, pero también en la sociedad, es decir, en la dimensión externa a este defensor. Tanto la sociedad como el defensor de derechos humanos tienen que saber que el papel de la persona que resiste, el papel de la persona que exige el cumplimiento de un derecho es importantísimo para que se construya una verdadera sociedad democrática. Y si es que el propio defensor no se reconoce como defensor, peor aún lo va a reconocer un juez, peor aún lo va a reconocer un fiscal, peor aún lo va a reconocer así la opinión pública. Así que es un papel fundamental de los defensores de defensores, ¿sí? Porque así catalogo a nuestro papel, darle las herramientas a las personas que se encuentran resistiendo para poder autodefinirse como un defensor de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta en el proceso de defensa de los defensores criminalizados que el argumento de derecho a la resistencia, del ejercicio del derecho a la resistencia, se queda corto porque tenemos que darle contenido a este argumento. Y pensamos, y pienso muy particularmente, que la forma de darle contenido al derecho a la resistencia es dándole una calidad a su titular. Y la calidad que debe tener el titular del derecho a la resistencia es un defensor de derechos humanos, que de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas y de acuerdo a muchas interpretaciones que ha dado tanto la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, las relatorías o los comités de Naciones Unidas, el defensor tiene varios derechos especialísimos en su labor y en su papel. Durante la criminalización, ya luego de que se ejerce el derecho a defender los derechos, de que se ejerce el derecho a la protesta social y que el Estado ha reprimido el ejercicio de ese derecho, ha enfrentado la crítica a través del ejercicio del poder punitivo, hay algunas trabas en la defensa jurídica que hemos evidenciado en algunos casos. Por ejemplo, en las marchas nacionales que se dieron en Quito, muchas veces se necesita intervención jurídica de emergencia, es decir, de urgencia. Luego de la marcha hay muchas personas detenidas, hay muchas personas que han sido golpeadas, ¿sí? Y ese momento, por ejemplo, en la unidad de flagrancia, es un momento en donde se necesita una intervención jurídica inmediata. ¿Y quién ha dado esa intervención jurídica inmediata? Muy pocos abogados que estamos comprometidos o que hemos estado comprometidos con la causa. Antes de que pasen estos hechos, hay muchas personas que hablan y dicen sí, vamos a defenderles, nosotros vamos a estar con ustedes, pero esto al momento de la intervención real, jurídica, no se ve y no se palpa. Por eso es importante que se construya un pool de abogados comprometidos con las causas y que no se deje a los defensores solos. Los defensores no tienen que estar solos, ¿sí? Los defensores, cuando son criminalizados, no tienen que decir ¿y ahora quién podrá defenderlos? Los defensores criminalizados tienen que saber que el momento en el que se ocasione un problema, un contacto con la ley penal, el Estado use de forma indebida el derecho penal en su contra, va a haber un abogado, va a haber un grupo de abogados que van a estar detrás de su causa y van a estar defendiéndoles. ¿Por qué? Porque el primer trabajo del defensor criminalizado y su familia es buscar quien le defienda. Y eso es algo que debemos evitar y desde las organizaciones sociales se tiene que prever antes de cualquier acción de resistencia el hecho de que existan abogados para esa defensa. La defensa pública ha estado ahí, pero no ha tenido la capacidad de poder poner frente a la opinión pública, frente a los juzgadores, un argumento real y claro para defender a estas personas. Las defensas privadas se han dado, pero muchas veces los defensores han tenido que pagar su propia defensa. La propuesta es que desde hoy en adelante se pueda construir una defensa social, un grupo de abogados que generen una defensa social a las personas y que no tengan que estar preocupados los defensores criminalizados por su propia defensa jurídica. Luego, un segundo nudo crítico es el tema de la argumentación, ¿no? Muchas veces al no tener contacto entre abogados o al no tener un espacio en donde podamos tener sinergia argumentativa, se han dado casos en donde se defiende a través de una defensa penal clásica, es decir, al defensor
de derechos humanos se le aconseja o acogerse al derecho al silencio, o se le aconseja decir que no estuvo en tal lugar o que no hizo nada, ¿no? Y esto lo que genera es una riña entre el interés individual y el interés colectivo. ¿Por qué? Porque al colectivo muchas veces le interesa que esa persona criminalizada pueda públicamente decir: yo estoy defendiendo un derecho. Yo fui criminalizado por el ejercicio del derecho a la resistencia, por el ejercicio del derecho a defender los derechos. Pero por otro lado está su interés individual de no ser condenado, o de salir de la cárcel, o de no estar metido en un problema. Y esa persona es, de alguna forma, vulnerable a cualquier opinión de su familia, ¿no? Para eso necesitamos una preparación previa de todas las personas que van a acompañar estos procesos y de la misma persona que va a hacer resistencia. Esta persona tiene que saber que es un defensor de derechos humanos, esta persona tiene que saber que tiene un abogado, que va a tener varios abogados o abogadas que le van a defender, y tiene que también además tener construido un discurso claro de cuál va a ser su defensa, porque si no se riñe entre el interés individual y el interés colectivo. Otra cosa, otro nudo crítico en el medio del tema de la criminalización ha estado es la independencia claramente del Poder Judicial. El Poder Judicial durante los últimos 10 años ha estado o ha sido muy dependiente no solamente del poder público, que es algo que lo tenemos claro todos, pero también ha sido muy dependiente de poderes privados y de poderes fácticos, especialmente en los territorios. Si estos nudos críticos se ven en Quito, imagínense ustedes cómo se da esto en Zamora Chinchipe, en Morona Santiago, en Azuay, ¿sí? Lugares en donde los jueces están muy cerca de las personas, por ejemplo, que son las que promueven la criminalización. Ya en el panel anterior, Bachita habló de nuestra intervención en Tundaime, pero por ejemplo allá la relación estrecha que tiene entre la empresa EXA y todos los operadores de justicia ha hecho que ningún argumento sea un argumento eficaz en cualquier proceso penal en contra de los defensores de allá. Igual pasa, por ejemplo, en San Pablo de Amalí, en donde muchas personas han sido criminalizadas por resistirse a la construcción de una hidroeléctrica denominada Hidrotambo, ¿sí? Los operadores de justicia no solamente dependen del poder público, también dependen y son muy dependientes del poder privado. Y para eso tiene que construirse desde la organización social, desde la sociedad civil, también un discurso de poder frente a este embate, digamos, de dependencia que existe de las autoridades públicas. Hay falta de capacitación en los operadores de justicia, las personas que ejercen jurisdicción, son jueces en varias provincias del país, no tienen los conocimientos claros, por ejemplo, para hacer control de convencionalidad, para aplicar tratados internacionales. Entonces, hay muchas veces en donde los abogados parece que estamos hablando cualquier otro tipo de idioma, menos el idioma que entienden los jueces, ¿no? Entonces es importante también que el papel de las universidades en la construcción de abogados que puedan entender cualquier tipo de argumento jurídico capaz de defender a los defensores. Otro lado también es importante hablar de cómo los defensores de derechos humanos se sienten en el marco del sistema de rehabilitación social. Nosotros tuvimos un par de casos en donde los defensores de derechos humanos han sido hostigados dentro de las cárceles y esto implica o tiene mucha relación con el ejercicio del trabajo político que ejercen los defensores de derechos humanos criminalizados, y por eso es importante pensar también en que la defensa jurídica debe pedir un trato preferente y exclusivo de un defensor de derechos humanos criminalizados cuando estén en el sistema de rehabilitación social, así como existen cárceles donde se envían a policías o donde se envían a políticos que están privados de la libertad. Debería haber un trato preferencial para los defensores de derechos humanos. Finalmente, de forma rápida, ¿cuáles son las estrategias que deberían tomarse o que hemos aprendido durante todo este camino en relación a la criminalización? Primero, hay que pensar territorialmente. Las cosas no solo pasan en Quito, sino especialmente pasan en territorios en donde no existe una defensa legal adecuada, efectiva y urgente.
es importante que se genere una sinergia entre abogados y que esta sinergia también incluya abogados de territorio, abogados en provincia que puedan realizar esta intervención. El trabajo de litigio tiene que ser un trabajo de litigio interdisciplinario. No solamente el abogado cumple un papel de defensa, sino también tiene que haber estrategias comunicacionales, estrategias psicosociales y estrategias de fortalecimiento organizativo que acompañen la argumentación jurídica. Se debe buscar aliados. Cuando existe un proceso de criminalización es muy importante que existan organizaciones aliadas que puedan promover públicamente el cambio de la opinión pública frente a la defensa del defensor criminalizado. Se debe usar la incidencia internacional en organismos internacionales como ONU o EA. Sí, y finalmente, y con esto termino, es importante también pensar en la pluralidad jurídica que existe en el Ecuador. Varios casos que nosotros hemos llevado han sido resueltos por jurisdicción indígena, por ejemplo, y hemos sumado un argumento más, el argumento de cosa juzgada, en el proceso judicial en contra del defensor de derechos humanos. Entonces hay que pensar también en argumentos innovadores y en el uso de sistemas de justicia como el sistema de justicia indígena. Muchas gracias. A continuación, seguimos con la intervención de Daniela Salazar. Tiene 15 minutos para su intervención. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y un inmenso honor estar en esta mesa con abogados de defensores de derechos humanos, a quienes respeto y admiro tanto. Yo voy a tratar de disentir un poquito con Harold para hacer las cosas un poco más interesantes, y para eso yo voy a empezar leyéndoles un parrafito de un informe que dice así: este informe reconoce que se ha utilizado la justicia como un instrumento de persecución a líderes sociales y que se ha recurrido al hostigamiento por medio de demandas administrativas y denuncias penales para encarcelar inmediatamente a líderes y pobladores que presentan la mayor resistencia, tienen liderazgo y gozan de legitimidad entre las comunidades, o a activistas ambientales utilizando la figura del delito flagrante, de la institución de la orden judicial, de la prisión preventiva y de la perversa identificación entre hechos políticos de resistencia. Con el informe no se refiere a un informe sobre los 10 años de criminalización de la protesta que hoy nos hemos juntado a conmemorar. Se refiere a este informe que proviene de la Asamblea Constituyente, fue emitido en el año 2008. Yo creo que es importante que hagamos memoria sobre la criminalización de la protesta, pero me parece, y voy a ser impopular con esto, que no podemos limitarnos a subrayar la criminalización de la protesta que hubo durante los últimos 10 años bajo el régimen de Correa, porque la verdad es que la criminalización de la protesta ya se daba de manera muy intensa antes de que llegue el régimen de Correa. Entonces llegó el nuevo régimen, vino una nueva Asamblea Constituyente, y lo primero que los movimientos sociales buscaron y clamaron es amnistías, y esas amnistías se dieron. Entre las primeras resoluciones de la Asamblea Constituyente tenemos amnistías que favorecieron al menos 499 personas, entre ellos varios defensores de derechos humanos y de la naturaleza, estaban los de Correos del Ecuador y estaban incluso los de Dayuma, violaciones de derechos humanos que ya ocurrieron bajo el régimen de Correa y se beneficiaron de estas amnistías, y las amnistías fueron celebradas y demás por todas las organizaciones sociales de derechos humanos. Y yo sí tengo mis reparos frente a estas amnistías, justamente porque no solucionan el problema, y nos dimos cuenta claramente, celebramos las amnistías y no transcurrieron ni siquiera años, pasaron meses, pasaron días y ya estábamos frente a nuevos procesos de criminalización. Incluso se radicalizó en muchos casos la criminalización. ¿Y qué pasa? Este informe era de hace 10 años, estamos 10 años más tarde, y es como este círculo vicioso. Viene un nuevo gobierno, y ¿qué es lo primero que le pedimos? Amnistía, amnistía, amnistía. Y ahí estamos todos clamando por amnistía, mientras que en San Pablo, en Tunbayán y en otras partes, un poquito más alejados de la ciudad, otra vez se está reprimiendo a las comunidades sociales, a las comunidades indígenas, a quienes luchan por sus derechos y demás. Se está haciendo lo mismo. Yo creo que, si bien entiendo, reconozco el valor simbólico de las amnistías, además del alivio inmenso que significan para las personas que han sido criminalizadas, que tienen el temor de ir a la cárcel o en algunos casos ya han sido privados de su libertad. Entiendo eso, pero también creo que es importante mitigar y empezar a generar jurisprudencia, precedentes que le ayuden al próximo juez a decir, a ver, es cierto que aquí hubo un caso donde hubo un cierre de vías, se tomaron un puente, unas instalaciones, pero estaban ejerciendo la libertad de expresión, estaban ejerciendo su derecho a defender derechos humanos.
y por tanto no se aplica el derecho penal. No deberíamos utilizar el derecho penal para aquellos casos en donde lo que está sucediendo es que las personas están defendiendo sus derechos humanos, expresándose, reuniéndose libremente, ejerciendo derechos, ejerciendo el derecho a la resistencia sin generar violencia ni violaciones a la integridad personal de nadie más. Si no hay violencia, si nadie murió, si no hubo daños a la integridad física de alguien más, el derecho penal debería abstenerse y dejar que la gente se exprese y resista libremente. Y para eso no me parece que nos están ayudando mucho las amnistías, por más valor simbólico que tengan. Creo que necesitamos ir por otra parte. No solo por el litigio, creo que es importante también el tema de reformas legales, y ahí voy a hablar un poquito del código. El código penal anterior permitió la criminalización de la protesta, y el código, si bien mejoró algunos tipos penales, todavía es una herramienta que permite en demasiados casos criminalizar a quienes están expresando de manera libre y ejerciendo el derecho humano a la resistencia. Por ejemplo, una mejora que hubo en el código es que el código penal anterior tenía una sanción penal para quienes protesten sin haber solicitado un permiso para hacerlo. Eso era sin duda problemático, y esa sanción penal, por ejemplo, ya se eliminó, pero todavía se mantienen varias normas, sobre todo amplias y ambiguas. No es que esos delitos no deban existir. Está bien que existan los delitos de sabotaje, de terrorismo y demás, tienen que estar tipificadas esas conductas, pero la manera en la que el código los ha tipificado genera una amplitud, una vaguedad tal que permite que estos tipos penales se sigan utilizando para sancionar desproporcionadamente a quienes hacen uso de su derecho a defender los derechos humanos. Algunos ejemplos: el tipo penal de sabotaje, ¿sí? Dice, se sanciona a la persona que con el fin de trastornar el orden público destruya vías u otras obras destinadas a la comunicación. Solo el verbo rector, trastornar me parece que no es el verbo rector más, o sea, que permita una interpretación unívoca por parte de todos los que estamos aquí. Usted entiende trastornar de una forma distinta de la que yo entiendo trastornar, y eso ya genera algunos problemas en cuanto al principio de legalidad. Otro tipo penal de terrorismo, ahí hubo una mejora clarísima. El tipo penal de terrorismo del Código Penal anterior tenía etcéteras en el Código Penal, etcéteras, y eso cualquier abogado que entienda cómo funciona el derecho penal debería hiperventilarle y tener un etcétera en el tipo penal, y eso se mejoró, es cierto. Se mejoró también el hecho de que por fin se incluyó clara la finalidad, o sea, no es cualquier acto, no es terrorismo, sino aquel que tenga el objetivo de provocar o mantener en estado de terror a la población. Eso está bien. Pero si ustedes empiezan a leer ese tipo penal, tiene como 480 palabras, sigue siendo larguísimo, y incluye algunas definiciones tan laxas como esta de poner en peligro las edificaciones o poner en peligro los medios de transporte. Y dice, siempre y cuando lo haga valiéndose de medios capaces de causar estragos. O sea, estoy segura que lo que a mí me causa estragos, a Ramiro no le causa estragos. Entonces, si tenemos estos tipos penales tan abiertos, eso justamente permite que los jueces puedan utilizar estas normas penales para sancionar desproporcionadamente a quienes están protestando. El tipo de rebelión tipifica varias conductas, entre ellas a quien impida la reunión de la Asamblea Nacional. Yo me puedo imaginar 1000 formas de protesta absolutamente pacífica, todos vestidos de blanco, agarrados de las manos, alrededor de la Asamblea Nacional, impidiendo que una sesión se instale, que es una forma pacífica de protestar, por ejemplo, frente a una ley o frente a lo que se esté discutiendo la Asamblea ese día, que no debería ser sancionado penalmente. Nadie tendría por qué ir a la cárcel por agarrarse las manos y protestar afuera de la Asamblea Nacional e impedir que se instale en un día X. Esa es una forma legítima de expresión, de reunión y de resistencia. Y el Código Penal no nos ayuda con ese tipo de cosas, ¿no? El que más utiliza este tipo penal del ataque o resistencia, dice, se sanciona con pena privativa de libertad hasta 2 años a la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos. Amenazas, porque las amenazas no necesariamente generan un daño a la vida e integridad personal de alguien. Yo me puedo amenazar al funcionario público con acusarlo con mi mamá, o con acusarlo con Ramiro García. Seguro se asusta mucho el funcionario público, pero eso no debería, esa amenaza no debería llevarme a la cárcel. Y así podría seguir con otros temas, ¿no? Con la paralización, la introducción injustificada de zonas de seguridad. Son tipos penales que está bien que estén ahí, pero como están redactados, generan problemas
como les dije, sobre todo por el principio de legalidad. Son unos tipos penales demasiado abiertos, creo yo. Y eso tenemos que empezar a cambiarlo. ¿Y cómo se hace esto? Yo creo litigando. Sea ante el juez que se anime a interpretar esto de manera coherente con la Constitución, con el derecho a la resistencia, o por lo menos que se anime a consultar a la Corte Constitucional en algunos casos y demás. No nos ayuda el COIP, además, porque si bien se supone que es un Código Orgánico Integral Penal garantista y demás, en el artículo 52 tiene esta prevención en general negativa, ¿no? Básicamente, lo que busca el código es infundir temor en el grupo social, y así es como se utilizan estos casos. Se agarra al líder, se lo criminaliza, se lo priva de su libertad, y eso genera un efecto inhibitorio en otras personas al momento de protestar. Lo que necesitamos es jueces que se animen a interpretar mejor estos casos, ¿no? Conforme al principio de legalidad, principio de legitimidad, de necesidad, de proporcionalidad, entre otros, y que entienda de derechos humanos, y que entienda que si están en juego derechos humanos no puede simplemente aplicar de manera automática el tipo penal, sino que tiene que hacer esta interpretación un poco más garantista. Entonces, la pregunta es esa: ¿estamos ya en un momento de suficiente independencia judicial como para poder decir litiguemos estos casos en vez de seguir buscando solo amnistías? No sé, sinceramente no sé. Creo que estamos en un momento mejor que hace un año y que hace 5, pero no estoy segura de si en este momento ya tenemos jueces con la suficiente independencia judicial como para hacer esta interpretación de las normas de la manera más favorable, que es la que se requiere para poder limitar los casos de criminalización de la protesta. Finalmente, claro, me habían pedido que conversemos un poco sobre la experiencia litigando estos casos, y ahí yo tengo más bien muchas más frustraciones que contarles, porque yo no litigué casos de derecho de criminalización de la protesta en los últimos 10 años a nivel interno, sino más a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y claro, tenemos presentado el caso de los 10 de Contra, que me imagino que todos recuerdan y que discutieron esta mañana. El caso fue presentado el 24 de junio de 2014, vamos a cumplir 4 años, la petición sigue en estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía ni siquiera se le ha dado traslado al Estado. Después de que se le haya trasladado al Estado, ojalá algún día, todavía falta toda la etapa de admisibilidad, donde podríamos demorarnos unos 3-4 años más. Después falta la etapa de fondo, donde podríamos demorarnos otros 4 años. Y después falta la etapa de la Corte, los casos ante el sistema interamericano. Si uno ve las últimas sentencias de la Corte y le pone atención cuándo llegó la petición ante la Comisión y cuándo la Comisión lo manda a la Corte, ni siquiera la fecha de la sentencia de la Corte. El tiempo que el caso pasa en la Comisión, encuentras casos en los que el caso ante la Comisión pasa 20, 15, 18 años. Por lo bajo 15, ¿sí? En muchos casos 18 o 20 años. Tengo otro caso, que es el caso que al principio eran los 7 de Cotopaxi y después se convirtió en los 3 de Cotopaxi. No sé si ustedes recuerdan, ellos tuvieron esta mala coincidencia en la universidad allá, estaban haciendo una protesta más por temas universitarios justo el 30 de septiembre, el 30S. Y claro, a todo esto ya se vino el 30S, la conmoción nacional, se juntaron varias protestas. Ellos fueron en ese momento a la oficina del gobernador y se tomaron de manera pacífica esta gobernatura. Desde ahí dieron algunos discursos y demás, todo de forma pacífica, no hubo muertos, no hubo heridos, no hubo nada similar. Sin embargo, el simple hecho de haberse tomado un edificio público, yo entiendo, es nuestro, deberíamos poder tomar posesión en ciertos momentos de esos edificios públicos, de esas instalaciones públicas. Estas personas tuvieron que cumplir una pena de privación de libertad. Este caso fue presentado ante la Comisión incluso antes del de los 10 de Loncote, el día 29 de abril de 2014, cumplió también ya 4 años, ni siquiera se le ha dado traslado al Estado. Las personas ya cumplieron su pena privativa de libertad, ya salieron, ya están nuevamente como líderes sociales, quizás vuelvan a ser criminalizados por su postura siempre abierta de defensa de los derechos humanos. Entonces, a lo que voy es, tampoco parece que nos trae demasiadas esperanzas del litigio ante el sistema interamericano. Siempre causa interés, sensación y demás, pero si es que llega a haber una sentencia de la Corte será de aquí a 15 años. Y eso tampoco me parece que representa un alivio para las víctimas. Así que yo creo que la solución tenemos que buscarla aquí, el litigio tiene que estar aquí, tenemos que ver si es que en este momento ya hay las condiciones para litigar abiertamente estos casos, y si no se dan, seguir protestando, aunque las consecuencias sigan siendo complicadas para quienes ejercemos ese derecho. Tenemos muchas razones para seguir protestando, siempre de manera pacífica,
pero es la única forma a través de la cual se puede llamar la atención de las autoridades sobre ciertos temas de preocupación y es una forma absolutamente legítima de defender derechos humanos. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. Continuamos con Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados. 15 minutos para su. Gracias. Yo puedo ser un poco más breve todavía. Primero, un saludo a todos los presentes. Un honor estar nuevamente en esta casa de estudios, que además la estimo y la quiero mucho, la Universidad Económica. Soy profesor de maestría aquí en la Universidad de Andina. Y además, encantado de compartir panel con Daniela, con Carlos. Esos nombres complicados, ¿verdad? Y para hablar sobre un tema que la verdad me es ajeno, que además me siento que estoy con los expertos en derechos humanos y yo no soy experto en derechos humanos. Eso, una primera aclaración para, digamos, contextualizar las cosas y hacerlo por honestidad académica intelectual. Yo vengo de la academia. Claro, todo el mundo va a decir, bueno, ¿y cómo es posible que haya estado en 10 o más casos de derechos humanos y no es defensor de derechos humanos? La verdad, estuve por mala suerte. Tengo que reconocerlo. La mala suerte de conocer buena gente, muy querida, muy simpática, que me convencieron en entrar en todos estos casos. Y que luego, pues, de alguna manera, terminó asignando una etapa de mi vida que además la aprecio mucho. Harold decía que hay que reconocerse como defensores de derechos humanos. Yo creo que no. Yo creo que eso algunos como Daniela, por ejemplo, lo han hecho desde la academia y luego desde la praxis, desde su vida profesional. Y a otros nos ha llegado sin querer y en muchos casos movidos por las circunstancias. Y creo que eso tiene también tiene su ámbito de análisis. Yo no tengo formación en derechos humanos, mejor dicho, mi formación de derechos humanos fue posterior. Yo tengo un máster en derechos humanos por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que la cursé a la par de mi máster en derecho penal que hice en la Universidad de Sevilla antes de doctorarme en esa misma universidad. Pero jamás había estado, ni nunca he estado relacionado a grupos de defensa de derechos humanos. Nunca fui parte de un colectivo, por ejemplo. Cuando regreso al Ecuador, regreso a la academia. Además, desde mi perspectiva, pues el primer ámbito académico al que tenía que vincularme era la universidad pública, así que me vinculé a la Universidad Central como profesor de Derecho. Y claro, obviamente desde una perspectiva garantista y tales, pero siempre académica. Fui llamado a actuar como juez de la Corte Provincial. Estuve un año después de la Corte Provincial y vi el desastre que venía, así que presenté mi renuncia exactamente a los 11 meses. Entre 2009 y 2010, cuando ya se venía estos vientos de cambio en la justicia, el anuncio de la metida de mano y el tema de la consulta popular. Paradójicamente, después de haber sido juez, me convertí en un crítico muy férreo de la consulta popular que se había convocado en algunos temas, como por ejemplo la eliminación de la excepcionalidad de la prisión preventiva, pues me resultaron especialmente odiosos. Y eso generó que por esa vía, sin ser actor político de nada, porque yo otra cosa tampoco he militado nunca en ningún movimiento político, nunca he sido ni candidato a nada, ni miembro de nada. Y en eso tuve la buena o mala suerte de conocer a mucha gente que estaba vinculada justamente con el tema de los derechos humanos. Y decidí involucrarme, sin reconocerme como defensor de derechos humanos. No, yo era un académico. En lo profesional, un abogado experto en derecho penal económico. Pero sí, yo creo que llegan momentos en la vida de las personas en que tienen que involucrarse. Una de las cosas que agradezco a la beca de la nada es habernos obligado a algunos a salir de nuestra zona de confort. Habernos obligado a salir de nuestra práctica corporativa tan cómoda y de tanto bienestar además, y meterse en temas en los cuales no es que te metes gratis, pones plata y persona. Sabes que de eso
el rédito que van a sacar es un rédito ni personal, humano, de satisfacción espiritual, se lo podemos decir de alguna manera. Y sí, de pronto, y es más, aprendes además que en el tema de los derechos humanos no puedes segregar, ni puedes decir, vamos a defender derechos humanos de unos y de otros no. Como juez, yo fui autor de dos sentencias que luego fueron, creo, motivo de análisis de materia constitucional y de derechos humanos. Una de ellas es Pérez Esteves, tema LGBT. Ojo, nunca he tenido ninguna relación, nunca tuve antes de eso ninguna relación con organizaciones de defensa de los derechos LGBT. Para mí era una cuestión epistemológica. Sí, la Constitución consagra el derecho a la libertad, a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que un Estado defina el género de una persona y no puede ser definido por sí mismo? Ok. Concebimos esa acción de protección y luego en el ejercicio profesional pues de pronto empecé a ser buscado por organizaciones LGBT con las cuales no había tenido ninguna relación. Y de esa manera pues me vinculé, por ejemplo, soy el abogado de Pamela Troya y Gabriela Beja, la primera pareja que solicitó el acceso al matrimonio igualitario. Presentamos además luego un amicus en el tema de Saquia, que decimos amicus y que no se ha resuelto hoy, es una barbaridad. Pero adicionalmente, y por eso también, porque además los defensores de derechos humanos tienen la mala costumbre de realmente el centro, en todos los temas en que hay derechos humanos involucrados. Entonces, encontraba a las mismas personas en todos los temas. Y claro, después del tema de los 10 del Luncoto, que aquí veo a tres personas que fueron fundamentales en ese tema, mis queridos amigos Luis Caio Ramiro, la Divina Rosita y Ember Osna, me buscaron sin conocerme y fue muy simpática el encuentro, ¿no? Porque me dijeron doctor, queremos su servicio, pero le comentamos que honorarios no hay. Así que si nos quiere ayudar, nos ayudará de buen dato. Y me metí en el tema. Y luego resulta que uno como que se pica, ¿no? Y además, después de los primeros 4 sabatinazos, hasta el tercero me dio, debo decir. A partir del cuarto yo no se me empezó a colgar como medalla. Me daba hasta gracia. Alguna vez me fastidió en especial que yo iba con mi hijo, íbamos en el auto y se me ocurrió cambiar de emisora. Y justo ese rato pues me estaba halagando el señor expresidente con todos los epítetos, ¿no? Mentiroso, pseudo abogaducho, pseudo penalista, bueno, etcétera, etcétera. Pasó lo de los 10 del Luncoto, que yo me vinculé, digamos, en noviembre de 2012. Y en diciembre, antes de eso, yo ya había defendido al universo en el tema, en el famoso tema del honor de los 80 millones que fue calculado en base al presupuesto general del Estado. Y en diciembre, 27 de diciembre, 3 de la mañana, en plena farra, me llama un querido amigo, Juan Carlos Calderón, y me dice, oye, ¿te conoces a este periodista Fernando Villavicencio? ¿No? Ayuda, que le están en este momento haciendo la casa. Fui al allanamiento y bueno, se le colaboró en el tema, y al día siguiente, otro querido amigo, Bonillo, se mandó una caricatura para resumir el tema, que viene de abogado de los dos. El uno por el allanamiento y el otro por la caricatura. Y por esa vía, la verdad, insisto, más que por lo académico, por esa vía aprendí a respetar muchísimo a los defensores de derechos humanos. Hoy por hoy, después de más de 12, 15 casos, no sé cuántos, he defendido de casos que podríamos llamarlos de derechos humanos. No sé si me reconozco como defensor de derechos humanos, pero lo que sí estoy seguro es que respeto muchísimo a los defensores. Respeto muchísimo a los que han hecho de esto su modo de vida. Sí, soy un penalista, soy un académico, soy profesor en varias universidades, tanto aquí como fuera del país, de derecho penal. Pero les puedo decir que esa actitud de los defensores de derechos humanos, que en mi caso cayó por buena o mala suerte, yo la verdad agradezco muchísimo la oportunidad, y agradecido soy yo de cada uno de los casos que he defendido, que han sido válidos,
Como algunos amigos, el año pasado íbamos a hacer una fiesta rosada para celebrar las 15 sabatinas que me dedicó el expresidente. Sentir además en carne propia. Para mí fue muy interesante, porque normalmente los abogados, digamos, los abogados que nos dedicamos a temas corporativos, vemos el tema de derechos humanos como gente. Eso no es como nosotros. Mientras no les toquen a las empresas que asesoramos, a los bancos que asesoramos, a las instituciones que asesoramos, no pasa nada. Lo interesante fue sentir en realidad, sentir el acoso del Estado hacia los derechos humanos, hacia los defensores de derechos humanos. Sentir cómo se criminalizaba además. Llegar a mi casa y encontrar 3 autos de agentes del Estado fuera de la casa. Tener que durante prácticamente un año académico irle a dejar y a recoger a mi único hijo del colegio. Porque pasó ya 2 veces en que el bus en que él venía a la casa llegaba escoltado por los carros de gente del Estado. Ese tipo de cosas te hace ver una vida donde debe. Y por supuesto, eso implicó desde mi punto de vista pues, un giro en mi vida, un giro en mi perspectiva del derecho, un giro en mi perspectiva de la sociedad, y por eso acepté en su momento el terciar como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, cargo honorífico y honorario, no remunerado, pero que permite justamente dar la cobertura y el apoyo a estos defensores en lo que obviamente la institución no está en capacidad. Justamente el día de hoy estamos obviamente invitados a las 5 de la tarde y inauguramos nuestra primera muestra de medidas históricas sobre el tema de los desaparecidos en el Ecuador. Es decir, el Colegio de Abogados da un giro. Se entendió ya no como un club social y deportivo, ahora se entiende como una institución de defensa de derechos humanos. Y coincidencialmente pues con Daniela y con otros amigos estamos tratando de dar ese giro hacia la institución de defensa de derechos humanos y no hacia el tradicional de club social y deportivo como que se había manejado hasta ahora. Así que les puedo contar, perdón que haya sido tan coloquial y tan un poco académico mi intervención, pero me he permitido contarles esto desde mi experiencia en primera persona. En el caso de Lulucoto, por ejemplo, tener que trancarme en una audiencia, la peor, sin duda. Miren que llevo 20 y pico años de esto. Y soy un abogado litigante bastante activo, es decir, he tenido muchas audiencias. Les puedo decir, sin duda, que la peor, o sea, no la peor audiencia en cuanto mala, sino en aquella en que he visto mayores violaciones de derechos, fue la de los de Lulucoto. De policías mintiendo, falseando pruebas, con pruebas adulteradas, fiscal presentando pruebas adulteradas, jueces amenazando no a los que presentaban las pruebas adulteradas, amenazamos a nosotros, a los abogados defensores, con expulsarnos de la defensa. Si es que subvertíamos el orden del proceso, entendido esto como impugnar preguntas inconstitucionales o el objetar ciertas pruebas. Eso me tocó. Eso jamás lo había visto en el ámbito económico nacional. Nunca. Nunca. El tener a policías atrás mío viendo mi computador y diciéndoles a voz en voz alta que era lo que tenía yo en el computador. Bueno, cosas, pero ya que uno las cuenta y son difíciles de creer. Y creo que esto fue bueno, esto fue interesante. Además lo tomamos con bastante humor. Aprendimos a reírnos un poco de los violadores de derechos humanos. ¿Qué es lo que más les duele? Porque no les duele la crítica. Les duele que los trivialicen, que nos burlemos. Eso es lo que nos molesta. Y por eso nos molesta tanto la caricatura. Y por eso ustedes van a ver que uno de los más atacados dentro del periodismo fue Bonito. Sí, les molesta el humor. Les molesta que después de todo esto estemos aquí, hablando de estas cosas, cuestionando y cuestionándonos además del horror. Porque una de las cosas que tenemos que preguntarnos es ¿cómo hacemos que esto pasa? ¿Cuál fue el proceso? Porque no podemos entender la década ganada como una especie de error estadístico o como un tema de generación espontánea que de pronto pasó y nadie lo vio venir. No, son preguntas sociales.
fue producto de un proceso. ¿Cómo permitimos que se produzca este proceso? ¿Y cómo hacemos para que no se vuelva a producir un proceso así? Y que no es un problema de izquierdas o derechas, más allá de si consideramos de izquierdas o no al correísmo. No, eso es lo de menos. Esto es como la discusión entre naturalismo y positivismo. Yo creo que quien zanjó de mejor forma esa discusión fue Bobbio cuando dijo, vea, este no es un problema de si los derechos están en una nube o están en la ley. El tema es cómo los garantizamos mejor. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Cómo garantizamos mejor el Estado? ¿Cómo garantizamos mejor la institucionalidad? ¿Cómo garantizamos mejor la justicia? Nuestra pelea, por ejemplo, desde el Colegio de Abogados ha sido el tema justicia, independencia judicial. ¿Por qué? Porque estamos clarísimos que sin una justicia independiente no puede haber protección de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Abrimos una ronda de preguntas.